Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Ley 3158, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, modificada mediante decreto legislativo número 1584. Les saluda Mitzi Vargas Romero, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña César Fernández, especialista de regulación de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Ley número 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, modificada mediante decreto legislativo número 1584. Adelante, César. Muy buenos días con todos. Un saludo a todos los presentes. Un agradecimiento también por su participación el día de hoy. Mi nombre, como bien lo indicó Mitzi, es César Luis Fernández Gutiérrez, especialista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento. El día de hoy, como parte de estas capacitaciones que se brinda desde la Dirección General de Abastecimiento, brindaré algunos detalles generales respecto a la Ley 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, que fue modificada hace algunos meses mediante el Decreto Legislativo 1584. Como contexto, ¿no? Para poner en contexto sobre este tema, hay que tener en cuenta o hay que recordar la importancia que tienen las inversiones públicas en nuestro país, ¿no? Es una fuente de crecimiento, fuente de trabajo. Como sabemos también, estas inversiones tienen un ciclo de inversiones, ¿no? Este ciclo de inversión tiene 4 fases. Inicia con la programación multianual de inversiones, luego viene la formulación y evaluación, posteriormente la ejecución y finalmente el funcionamiento. Una de estas etapas, específicamente la tercera, es la de ejecución. En esta etapa o en esta fase, comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. Entonces, en esta ejecución, generalmente, no siempre, pero generalmente, la ejecución de estas inversiones se da a través de la ejecución de obras públicas. Entonces, como sabemos, las obras públicas se ejecutan una vez iniciadas, y ahí justamente está el inconveniente o el tema que nos trae el día de hoy, es que hay un problema que está afectando hace mucho tiempo a nuestro país, y es que posteriormente al inicio de la ejecución de la obra, esta no termina por culminar, no se termina su ejecución. Y esto se debe a un sinfín de razones, ¿no? Entre ellas, pues, deficiencias en el expediente técnico de la obra, problemas con el ejecutor de la obra, y ¿qué es lo que genera? Genera una paralización. ¿Y cuál es la problemática en sí, o qué es lo que, digamos, la consecuencia que trae la paralización de una obra? Pues en específico es el no cumplimiento del objetivo por el cual se inició la ejecución, la no satisfacción de la necesidad pública, la cual se pretendía satisfacer a través de esta ejecución de una obra, ¿no? Como sabemos, a través de las obras públicas se construyen hospitales, instituciones educativas. Entonces, una obra paralizada implica, en principio, el que no puedas cerrar una brecha en educación, cerrar una brecha en salud, entre otros aspectos. Y además de ello, también lo que acarrea la paralización de una obra es, en efecto, el incremento del costo de la inversión, por todo lo que se tiene que pagar por temas adicionales, por todo lo que implica el que tenga que paralizarse una obra, porque además de ello implica pues que aquella infraestructura que ya venía ejecutándose o ya se había ejecutado, pues obviamente con el tiempo se pueda deteriorar, y entre otros aspectos, ¿no? Entonces, en virtud a ello, en virtud a que en nuestro país hay un sinfín de obras paralizadas a nivel nacional, desde el Ejecutivo, hace un par de años, se emitió la Ley 31589. ¿Qué es lo que contiene, o mejor dicho, cuál es el objeto de esta ley?
es que el objeto de esta norma es establecer el marco legal que garantice la reactivación de aquellas obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de aquellas entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Y cuál es la finalidad? Pues obviamente contribuir a dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos en beneficio de la población, ¿no? Y con ello también, obviamente, coadyuvando a la adecuada utilización de los recursos económicos del Estado. Ahora, esta ley, como les señalé hace un momento, también ha sufrido una modificación, se han incorporado algunas disposiciones, se han adecuado algunas disposiciones también que estaban vigentes a través del Decreto Legislativo 1584, que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 22 de noviembre del 2023. ¿Cuál era la finalidad de este decreto legislativo? Pues era que modificar algunas disposiciones, incluir disposiciones que permitan la correcta reactivación o la pronta reactivación de aquellas obras públicas que se encuentran paralizadas. Entonces, ya con ese contexto, vamos a explicar en este momento ¿cuáles son los beneficios que trae esta ley, ¿no? La ley de obras paralizadas que incluye ya su modificación. En principio, como ven en pantalla, tenemos dos grandes bloques. Tenemos que esta norma establece ciertas medidas permanentes, es decir, mientras esté vigente esta ley, estas medidas van a poder ser aplicables en cualquier momento del año o en cualquier ejercicio fiscal. Vienen siendo aplicadas desde el 2022, han podido ser aplicadas en el 2023 y obviamente también en el presente año y en los subsiguientes. Pero también tiene algunas medidas temporales. ¿Qué quiere decir ello? Que son medidas que tienen un límite temporal de aplicación, es decir, solamente pueden aplicarse hasta aquel límite que establece la propia norma. Durante el desarrollo de la exposición voy a comentar cuáles son algunas de estas medidas temporales que se han establecido y también cuáles son estas medidas permanentes. Pero de manera general, las medidas permanentes que contiene esta norma, ¿no? La Ley de Obras Paralizadas, es que contiene o establece un procedimiento que va a permitir identificar y priorizar aquellas obras que van a reactivarse. En las láminas siguientes voy a brindar más detalles sobre esto. Adicionalmente, se han establecido, la anterior, por favor, se han establecido herramientas contractuales que son ágiles para la reactivación de aquellas obras públicas paralizadas que iniciaron bajo la Ley de Contrataciones del Estado. También contiene herramientas ágiles para poder reactivar aquellas obras públicas paralizadas que han iniciado bajo la modalidad de administración directa o también aquellas que están en el marco bajo el régimen de la reconstrucción con cambios. Otra medida permanente es que se ha establecido una medida para el cierre de inversiones, que es lo que nos dice esta disposición, y es que luego de la evaluación que hace la entidad en este proceso de identificación y priorización que yo les mencionaba, la entidad puede llegar a concluir que esta obra, ¿no? La obra que está paralizada, de repente ya no resulta necesario o ya no es razonable continuar con su ejecución. Y por lo tanto, corresponde que la entidad efectúe el cierre de la inversión en el banco de aplicativo en el aplicativo informático del banco de inversiones, ¿no? Por otro lado, como les señalaba, también se han establecido ciertas medidas temporales. Entre ellas, tenemos que se ha establecido un procedimiento especial de selección que va a poder ser aplicado únicamente en aquellas obras paralizadas que iniciaron bajo la modalidad de administración directa, ¿no? Solamente en esta modalidad es que se va a aplicar este procedimiento especial de selección. Es un procedimiento, es una adjudicación simplificada, ¿no? Regulada en la Ley de Contrataciones del Estado, pero con algunas reglas especiales que lo hace un poco más expeditivo, más ágil para ejecutarla o para poder reactivar la obra, ¿no? También se han considerado ciertos montos, es decir, va a poder aplicarse para consultoría de obra y para ejecución de obras, pero siempre que estén por debajo de ciertos montos que más adelante lo voy a explicar.
Otra disposición o medida temporal es que para este 2024 se ha establecido una medida especial de reactivación que tiene que ver mucho con el porcentaje de avance físico que se solicita como requisito para poder reactivar una obra pública paralizada. Esto también lo voy a detallar en una lámina más adelante. Siguiente. Ahora, un punto importante, y acá por favor hay que tener bastante atención, entre esta y la siguiente lámina, hay un tema que es, digamos, se ha establecido unas disposiciones especiales para este año, pero en principio, en la presente lámina lo que se ve es cuáles son los requisitos que se deben considerar para que una obra pública paralizada esté en el marco de esta norma y se les pueda aplicar las herramientas para su reactivación. En principio, como regla general establecida en esta ley, es que, y como verán, también tenemos dos grandes bloques. Por un lado, tenemos las obras que han sido iniciadas bajo la Ley de Contrataciones del Estado o aquellas que están en el marco de la reconstrucción con cambios. ¿Por qué están en un mismo apartado? Porque las disposiciones son muy parecidas, ¿no? Obviamente cada una de ellas con su régimen legal aplicable, pero las disposiciones y condiciones son las mismas, por eso es que se han agrupado en este lado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones o los requisitos que se necesita para que esta obra paralizada, que esté en el mar, que haya sido contratada bajo la Ley de Contratación del Estado o bajo el régimen de la reconstrucción con cambios? ¿Cuáles son esos requisitos que son necesarios que la entidad valide para que pueda aplicarle las disposiciones o las herramientas de reactivación? Pues en principio que esta obra cuente con un avance físico mayor o igual al 40% de la, obviamente 40%, mayor o igual al 40% y que adicionalmente a ello cumpla con cualquiera de las dos condiciones que voy a señalar. Si esta es una obra que tiene un contrato vigente, lo que debe suceder o la condición que debe cumplir es que no cuente con ejecución física por un periodo de 6 meses o más. O si es que tenemos el otro escenario en el que la entidad ya cuente con un contrato resuelto o declarado nulo. Entonces, lo que se tiene que ver es que, por un lado, la obra cuente con un avance físico mayor o igual al 40% y adicionalmente, si es que se tiene un contrato vigente, que esa no cuente con ejecución física por un periodo de 6 meses a más, o por otro lado, pues que ya cuente con un contrato resuelto o declarado nulo. En el otro apartado tenemos aquellas obras que han sido iniciadas bajo la modalidad de administración directa. En este caso, los requisitos que debe cumplir es que la obra debe contar con un avance físico mayor o igual al 50% y adicionalmente no cuente con ejecución física por un periodo de 6 meses o más. Estas son las condiciones como reglas generales, y acá por favor sí quisiera un poco de atención, porque cuando lleguemos a la siguiente lámina vamos a ver que para el presente año hay una disposición especial que reduce el porcentaje de avance físico. Antes de pasar a la siguiente, quisiera también aclarar que en el marco de la reconstrucción con cambios, esta norma es aplicable únicamente a aquellas intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, que son las IRIS, ¿no? Que forman parte del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. Sabemos que este plan, este PIRC, el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, está constituido por distintos tipos de inversiones. Una de estas son las inversiones de reconstrucción mediante inversiones. Únicamente a estas inversiones es que le es aplicable esta norma, siempre que cumpla con las condiciones que estoy señalando y que se van a señalar más adelante. Siguiente, por favor. Como les señalaba, para el presente año hay una disposición especial para la reactivación de obras públicas paralizadas. Yo les había señalado en la lámina anterior que el requisito para la aplicación de estas herramientas, para la reactivación de las obras, es que se tenga un porcentaje de avance físico mayor al 40 o al 50%, depende de la modalidad. Pero para este año, solamente para este año, se ha establecido una disposición que va a permitir a las entidades a poder reactivar aquellas obras públicas paralizadas que cuenten con un avance físico mayor o igual al 20%, en cualquiera de las modalidades, es decir, ley de contratación del Estado,
que hayan sido iniciadas por administración directa, o también las IRIs, ¿no?, del PIRC en el marco de la reconstrucción con cambios. En cualquiera de estas tres modalidades, se va a poder reactivar aquellas que cuenten con un avance físico mayor o igual al 20%. Como verán, es un porcentaje menor al que habíamos indicado anteriormente, que era 40 o 50. Pero también se cumplen las otras condiciones que había señalado hace un momento, es decir, si se tiene un contrato vigente que no tenga una ejecución por un periodo mayor a 6 meses, o en todo caso, si es que se cuenta con un contrato resuelto nulo, en cuyo caso no se verifica justamente este tiempo de ejecución física. También se cumple ello, pero en este caso específico, al ser un mecanismo excepcional, también se han considerado dos requisitos adicionales para que se pueda utilizar las herramientas que establece la Ley de Obras Paralizadas. La primera de ellas es que a la fecha de aprobación de la lista priorizada, esta obra, que cuente con un porcentaje físico mayor o igual al 20%, debe contar con disponibilidad presupuestaria. Es decir, la entidad resulta como requisito obligatorio que cuente con la disponibilidad presupuestaria sobre estas obras para la fecha. ¿Y cuál es el punto que se toma en cuenta? Pues cuando se apruebe la lista priorizada de obras públicas paralizadas. El segundo requisito que se debe considerar es que estas obras deben corresponder a inversiones en materia de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes, seguridad y prevención de desastres. En efecto, son inversiones que en teoría podrían decirse que son las más relevantes y las más importantes en el contexto en el que se vive actualmente. Entonces, hay que considerar estos requisitos adicionales, ¿no? Entonces, hay que, por favor, tener en cuenta esto y bastante consideración, y es que, por un lado, tenemos que la regla general, por así decirlo, en el marco de esta ley de obras paralizadas, es que la obra cuente con un porcentaje mayor o igual al 40 o al 50, pero solo para este año se van a poder reactivar aquellas que estén por encima del 20%, siempre que cumplan con las condiciones que había señalado hace un momento y las dos que ven en pantalla. Siguiente. Ahora bien, les había indicado también que la Ley de Obras Paralizadas establece un procedimiento que va a permitir identificar y priorizar aquellas obras públicas paralizadas, ¿no? En pantalla ven justamente ese procedimiento. Este procedimiento lo que establece es la elaboración de un inventario, de un informe de estado situacional y de la aprobación de una lista priorizada. Voy a pasar a explicar y también a, por favor, tener en cuenta que para el presente año hay ciertas disposiciones que se deben cumplir como les señalo, en el presente año, y son las que voy a detallar durante la exposición. En principio, lo que establece este procedimiento es que la entidad tiene la obligación de elaborar un inventario. ¿Qué es el inventario? El inventario es la lista de obras paralizadas que cuenta la entidad. Para esta lista, la entidad puede recurrir a cierta información. ¿Cuáles son estas fuentes de información? Por un lado tenemos el último informe de avance de obra, ¿no? Si no se cuenta con este documento, la entidad puede recurrir al cuaderno de obra. Si no cuenta con este cuaderno de obra, la entidad puede levantar un acta en la cual tenga que señalar, ¿no? Señalar que esta problemática, es decir, que no cuenta ni con el último informe de avance de obra, ni tampoco con el cuaderno de obra. Se levanta esta acta y en esta acta también se va a considerar qué información se cuenta que le ha permitido a la entidad determinar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de avance físico con que cuenta esa obra. Y esto es importante porque acá sí, por favor, tengamos en cuenta esto. A partir de este año, 2024, este inventario no va a contener solo las obras que superen el porcentaje de avance físico que habíamos señalado hace un momento. Este inventario va a incluir también todas aquellas obras indistintamente del porcentaje de avance físico. Es decir, si tienes obras que están paralizadas y que están por debajo del 20% o del 40%, el 50%, también se debe incluir como parte del inventario.
¿Cuál es la finalidad de que este inventario contenga la totalidad de las obras paralizadas? Y es que se cuente con un detalle a nivel nacional de todas las obras que están paralizadas. Hasta el año pasado, este inventario solo contenía aquellas obras paralizadas que superaban el porcentaje de avance físico que se solicitaba. Sin embargo, eso no permitía determinar cuál era la totalidad de obras que estaban paralizadas. Entonces, para un tema informático, para tener como que un panorama más detallado a nivel nacional, es que a partir de este año, este inventario debe incluir también las obras paralizadas que han sido contratadas bajo la Ley de Contratación del Estado o por administración directa, que cuenten con un avance físico menor al establecido en el artículo 2, que es el que les había señalado, ¿no? Del 40 o 50% o 20% en el caso de la disposición especial para este año. Entonces, solamente en esta primera parte del inventario es en el que se consideran todas las obras indistintamente del porcentaje de avance físico, solamente para el inventario. Las demás etapas sí solamente aplicarían para aquellas que cumplen con el porcentaje de avance que habíamos señalado, 40 o 50 o 20%, según corresponda. Una vez elaborado ese inventario, es publicado, este inventario también es publicado en el registro, en el banco de inversiones, la entidad tiene la obligación de registrarlo. Una vez registrado, el titular de la entidad determina sobre la base de esta lista, de aquellas que cumplan con los porcentajes de avance físico establecidos como requisitos. Por ejemplo, si la entidad tiene 20 obras paralizadas en su inventario y de estas 20, 10 superan los porcentajes de avance físico que habíamos señalado como requisitos, de estas 10 el titular va a determinar a cuáles de estas se le debe elaborar su informe de estado situacional. ¿Qué es el informe de estado situacional? Es el documento que contiene el análisis técnico, legal, financiero y todo aquello que el titular de la entidad determine que resulte necesario para la reactivación y culminación de esta obra. Entonces, este informe es importante, ¿por qué? Porque es el documento que le va a permitir a la entidad como sustento para adoptar la decisión que corresponda. Por ejemplo, luego de este informe, la entidad puede determinar que esta inversión ya corresponde que se ejecute su cierre y obviamente ese cierre debe efectuarse en el banco de inversiones. O de repente este informe de estado situacional pues le va a dar un panorama más detallado de cuál es el estado situacional de la obra. Entonces por eso es importante. Sin embargo, el titular es el que determina a cuáles de estas obras del inventario se le debe elaborar el informe de estado situacional. Este informe de estado situacional puede ser elaborado por la unidad ejecutora de inversiones, ¿no?, de la entidad, por el supervisor o el inspector, según corresponda. Y punto importante también, que es disposición vigente desde este año, se ha dispuesto también que la elaboración de este informe de estado situacional pueda ser contratado por la entidad, es decir, pueda contratarse a un tercero para la elaboración de este informe. Y es más, se ha dado una herramienta ágil para la contratación. Este informe de estado situacional, la elaboración de este informe se considera de necesidad urgente y por lo tanto la entidad se encuentra facultada a contratarlo directamente bajo el supuesto de contratación directa establecido en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. Más adelante voy a brindar más detalles sobre este supuesto de contratación directa, pero digamos que en este año se ha dispuesto esta facilidad para que las entidades, en aquellos casos que la contratación de este informe supere las 8 UITs, para que ya no tenga que realizar de repente pues una adjudicación simplificada o tampoco un concurso público que de repente tomaría un plazo mayor para materializar esta contratación, pues se ha visto conveniente que en el marco de y dada la importancia que tiene la reactivación de una obra paralizada, no solamente en temas económicos, sino también un tema de la sociedad misma, se ha visto por conveniente pues que esta contratación se realice a través de este supuesto de contratación directa. Y esta necesidad urgente ya se entiende, digamos, realizada en cuando se tenga que, o digamos, cuando el objeto sea precisamente la elaboración de un informe de estado situacional.
Para este año también, por favor, tengan en cuenta que este informe de estado situacional, a partir del año 2024, es obligatorio su registro en el Banco de Inversiones. Hasta el año anterior, antes de la modificación que se efectuó con el decreto legislativo que he mencionado, solo se registraba el inventario y la lista priorizada. El informe de estado situacional no era obligatorio, pero a partir de la modificación, ¿no?, que más o menos ha salido en noviembre del 2023, ya es obligatorio que se registre este inventario en el banco de inversiones. Luego de ello, como tercera parte de este procedimiento de identificación y priorización, el titular de la entidad va a aprobar una lista priorizada. Sobre la base del informe de estado situacional, ¿no?, sobre esta base, el titular puede decidir de las obras a las cuales se elaboró el informe de estado situacional, puede priorizar alguna de ellas para poder aplicarles ya las disposiciones, las herramientas de reactivación que establece esta norma. Entonces, el titular aprueba con una resolución esta lista priorizada. Ahora, digamos, como regla general, se ha establecido que el único plazo perentorio que establecía esta norma era la de la aprobación de la lista priorizada, que se podía hacer hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal. Sin embargo, para este año, también como un mecanismo excepcional para este año 2024, se han establecido plazos perentorios para toda esta etapa. Para la elaboración del inventario, se ha dispuesto que las entidades obligatoriamente deben elaborar y publicar este inventario dentro de los 30 primeros días hábiles del 2024, ¿no? Y digamos, hay que considerar porque seguramente ya estamos próximos a llegar al día 30 hábil, ¿no? Entonces, digamos, ese es el plazo que se ha establecido para la elaboración y publicación del inventario. Luego también se han establecido plazos para una vez aprobada y publicada el inventario, para la elaboración del informe de estado situacional. Y una vez elaborado ese informe de estado situacional, también se han establecido plazos para la aprobación de la lista priorizada. Entonces, en este año 2024 hay que considerar, por favor, los plazos que se han dispuesto. Esos plazos están contenidos en el decreto legislativo 1589, que es el que modificó esta norma. Específicamente, está en una de las disposiciones complementarias transitorias, eh, el cual dispone obviamente que estas tres etapas, ¿no?, tanto inventario, tanto como informe de estado situacional y lista priorizada, deben aprobarse en ciertos plazos, ¿no? Específicamente está en la tercera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1584. El informe de estado situacional se elabora dentro de los 120 días hábiles posteriores a la aprobación al registro del inventario, y la lista priorizada de obras públicas paralizadas se aprueba, ¿no?, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la elaboración del informe de estado situacional. Hay que tener en cuenta, por favor, porque este inventario va a poder ser modificado pasado ese plazo perentorio solo para poder incluir aquellas obras que cuando se aprobó el primer inventario no cumplían con los requisitos que habíamos señalado hace un momento. Solo para eso se va a poder modificar ese inventario. Por eso es importante que todas las obras públicas paralizadas que cuenten en este momento sean incorporadas en su inventario y se cumplan estos plazos que se han establecido en esta disposición transitoria que les acabo de señalar, ¿no? Entonces, es importante, por favor, porque sobre la base de esta lista priorizada, es decir, solamente aquellas obras que formen parte de la lista priorizada, solamente a estas se les va a poder aplicar las herramientas de reactivación que más adelante voy a explicar. Por eso es importante tener en cuenta los plazos, los requisitos, condiciones de este procedimiento de identificación y priorización, ¿no? Hay que tener en cuenta también, por favor, que en el caso de las IRIS paralizadas, el registro no es en el banco de inversiones, el registro se realiza en la sede digital de la entidad ejecutora a cargo de esta obra.
¿no? Entonces, por favor, consideremos estos puntos que son realmente importantes, sobre todo los plazos que se cuentan para este procedimiento. Siguiente, por favor. Ahora, les había señalado que sobre la base de la lista priorizada, una vez que se aprueba la lista priorizada y esta lista priorizada contenga ciertas obras, a estas obras se les va a poder aplicar las herramientas de reactivación. En pantalla ven dos grandes bloques también. En la parte superior están aquellas obras que fueron contratadas bajo la Ley de Contrataciones del Estado y las que están en el marco de la reconstrucción con cambios. ¿Por qué están agrupadas? Porque las disposiciones son similares. Lo único que cambia es la norma a la que se le va a aplicar, ¿no? En el caso de Ley de Contrataciones, la ley que le corresponda, y en el caso de la reconstrucción con cambios, la normativa de la reconstrucción con cambios. Ahora, en este caso, para poder, digamos, es el artículo 5 y una de las disposiciones complementarias finales, la quinta de la ley de obras paralizadas, son las que establecen estos procedimientos. Es decir, se establece un procedimiento para poder reactivar. ¿Y qué es lo que nos dice este procedimiento? Que nos podemos encontrar en dos escenarios. El primero de ellos es que el contrato esté vigente, es decir, se haya paralizado, se haya cumplido con todas las condiciones, pero el contrato todavía siga vigente. Entonces, en ese caso, la entidad tiene dos caminos. Puede ir por cualquiera de los dos, no necesariamente tiene que ir en este orden. Puede reanudar, es decir, puede proponer al contratista la continuidad de la obra. ¿Qué implica ello? Que probablemente esto implique ciertas modificaciones al contrato. Entonces, la entidad comunica al contratista y le propone la continuidad de la obra, obviamente en base a toda la información que se ha obtenido del informe de estado situacional, y de acuerdo a ello se pueda determinar quizá que sean necesarias ciertas modificaciones al contrato. Pues obviamente eso se propone al contratista. Este contratista tiene un plazo para poder responder si acepta o no, o de repente no responde. En ese caso, ante la negativa o ante al silencio del contratista, la entidad puede optar por la resolución del contrato. O puede la entidad directamente optar por la resolución misma, sin pasar por el paso previo de la propuesta al contratista de la continuidad. Por favor, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tanto las modificaciones contractuales que se realicen en este procedimiento o la resolución del contrato, en ambos casos se consideran las disposiciones, las cláusulas del contrato mismo y las disposiciones de la norma que le resulte aplicable. Ojo, en este caso, esta ley no ha establecido un nuevo supuesto de resolución de contratos. No, se tiene que considerar tanto los supuestos que están establecidos en la normativa que le resulte aplicable, así como los procedimientos para efectuar esta resolución, ¿no? ¿Y por qué no he hablado específicamente de la ley 3225, que es la ley que actualmente está vigente, que aprueba la ley de contrataciones del Estado? ¿Por qué? Porque esta norma puede ser aplicable a aquellas obras que estén paralizadas hace mucho tiempo y que quizás su ejecución inició con otra norma de contrataciones del Estado. Esta ley 3225 tiene, digamos, fue aprobada hace algunos años, pero previa a esta ley han habido otras normas que aprobaban en su momento la normativa de contratación del Estado. En ese caso, a esas obras que hayan sido iniciadas con esas normas, también le resulta aplicable. Por eso yo les decía que las disposiciones que se les aplique a los contratos que vayan a modificarse o resolverse, tienen que ser aquellas disposiciones, ¿no?, que les resulten aplicables. Es la normativa vigente o la normativa legal que le resultó aplicable a ese contrato, ya sea la ley 3225 o la ley anterior, ¿no?, según corresponda, así como también la normativa de la reconstrucción con cambios en aquellas intervenciones, en las IRIS, ¿no? Ahora, el segundo escenario que yo les mencionaba era el tema del contrato, que la entidad ya cuente con un contrato nulo o un contrato resuelto. Puede ser que este contrato nulo o resuelto ya se tenga con anterioridad o sea consecuencia del primer paso o del primer escenario que había señalado, ¿no? De la primera parte en donde se indica, pues, que se puede resolver el contrato. Entonces, si la entidad ya cuenta con un contrato nulo o resuelto,
la entidad va a poder contratar directamente un nuevo contratista. Y acá, por favor, prestemos atención. ¿Qué es lo que nos dice esta disposición? Tanto la consultoría para la elaboración del expediente técnico, la supervisión de esta elaboración, que es un objeto que ha sido incluido también en la última modificación. Hay ciertas entidades que cuando contratan la elaboración del expediente técnico, también requieren contratar la supervisión de esta elaboración. Este objeto también está en el marco de esta normativa. Así también la ejecución de la supervisión, perdón, la ejecución del saldo de obra, así como la supervisión de esta ejecución, todos estos objetos son de necesidad urgente y por lo tanto la entidad está facultada a contratar directamente a un nuevo proveedor para que se encargue de todos estos, tanto ya sea la elaboración, ya sea la supervisión de esta elaboración del expediente técnico o ya sea la ejecución y supervisión del saldo de obra. Acá me voy a detener un momento porque si bien aquellos que hayan revisado esta ley de obras paralizadas se hayan dado cuenta que se establece la posibilidad de utilizar un supuesto de contratación directa que está en el marco de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Como sabemos, para poner en contexto también, un proceso de contratación en el marco del régimen general, marco de la ley de contrataciones del Estado, contiene 3 etapas, ¿no? La fase de actuaciones preparatorias, que es en donde se elabora el requerimiento, se hace la indagación de mercado, se aprueba el expediente de contratación, se designa el comité especial. Luego viene la fase de selección. Esta fase de selección es en la que la entidad publica, convoca el procedimiento y todo aquel proveedor que cumpla con las condiciones y demás puede participar. Entonces, estos procedimientos de selección son procedimientos competitivos porque se rigen bajo el principio de competencia. Cualquier proveedor tiene las mismas chances, probabilidades de ganar, siempre que cumpla con las condiciones y presente los documentos que le requieran, ¿no? Ese es un procedimiento de selección competitivo y luego viene la fase de ejecución contractual. Sin embargo, hay ciertos escenarios, ciertos supuestos en los cuales las entidades se encuentran facultadas a obviar este procedimiento de selección competitivo y hacer un procedimiento de selección no competitivo. Esos son las llamadas contrataciones directas. ¿Por qué? Porque la entidad no convoca el procedimiento, sino contrata directamente a un proveedor. Obviamente, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones que establezca la normativa. Estos supuestos de contratación directa están regulados en el artículo 27 de la Ley de Contratación del Estado. Ahí se han establecido una lista de supuestos. Son distintos supuestos, cada uno con sus requisitos, cada uno con sus formalidades, cada uno con sus condiciones. Uno de estos supuestos es el que nos dice que cuando se tenga un contrato resuelto o declarado nulo y la entidad tenga la necesidad urgente de continuar, puede aplicar este supuesto. Ahora, yo voy a hacer en este momento la diferencia entre este supuesto de contratación directa regulado en la Ley de Contrataciones y este supuesto de contratación directa regulado en la Ley de Obras Paralizadas. Van a darse cuenta las grandes diferencias. En principio, si vamos al régimen general, es decir, Ley 3225, Ley de Contrataciones del Estado, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando una entidad declara nulo o resuelve un contrato, sabemos que quedan ciertas prestaciones pendientes de ejecutar. Si la entidad tiene el sustento y para poder determinar que la continuidad de esta ejecución es de necesidad urgente, para ello tendrá que sustentar por qué considera que es necesidad urgente, aplica primero un procedimiento que está establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones, que es la invitación a aquellos postores que participaron en el procedimiento inicial. Es decir, convocaste un procedimiento para la ejecución de una obra, por ejemplo. Participaron 3 proveedores. Adjudicaste a uno, contrataste a este proveedor. Luego de un tiempo resuelves o declaras nulo el contrato y tienes la necesidad urgente, tienes el sustento para determinar que la necesidad es urgente de continuar con estas prestaciones, tienes que primero invitar a los otros 2 que participaron en el procedimiento de selección. Una vez que la entidad ha elaborado el expediente técnico de la obra, propone a estos 2 participantes si es que pueden ellos, están aptos para poder ejecutar este saldo. Los proveedores tienen un plazo para poder responder, digamos, y solo si
en este procedimiento de invitación la entidad no llega a materializar la contratación, recién puede aplicar la contratación directa que está en el artículo 27. Entonces, en el marco de la Ley de Contratación del Estado es obligatorio que se haga el sustento de la necesidad urgente y es obligatorio ir primero por la invitación para después de eso, de no materializarse el nuevo contrato, ir por la contratación directa de un nuevo proveedor. Toda esta figura cambia en el marco de la Ley de Obras Paralizadas. ¿Por qué? Porque en principio la necesidad urgente ya no es necesario que la entidad la tenga que sustentar. Suficiente con que la obra esté contenida o esté incluida en la lista priorizada. Si está en la lista priorizada, la necesidad urgente ya se entiende acreditada. Por lo tanto, la entidad ya no tendría que sustentar esta necesidad urgente y ya podría aplicar las demás disposiciones. La otra gran diferencia es que la invitación que yo les había señalado en el marco de la ley de contrataciones, que era obligatoria, en la ley de obras paralizadas, esta invitación es facultativa. Entonces, ¿qué implica ello? Que la entidad tiene la potestad de invitar a aquellos que participaron en el procedimiento inicial o aplicar directamente el supuesto este de contratación directa. Es decir, puede contratar directamente un nuevo proveedor sin tener que realizar la invitación a aquellos que participaron en el procedimiento inicial. Como verán, esas son las grandes diferencias entre ambos marcos normativos y como podrán darse cuenta también, por eso yo les decía que esta ley de obras paralizadas establece herramientas que son más ágiles porque de pronto, o sea, desde ya la contratación directa es un mecanismo excepcional, pero en el marco de la ley de obras paralizadas se vuelve incluso más expeditivo porque ya no hay necesidad de hacer un sustento de necesidad urgente y porque también el tema de la invitación es facultativa. Entonces la entidad va a definir o va a decidir cuál es la mejor decisión, si poder invitar o si contratar directamente los objetos que están en el marco de esta norma, ¿no? Que yo les había señalado, que son la elaboración del expediente técnico de la obra, la supervisión de esta elaboración, la ejecución del saldo y la supervisión de esta ejecución. Entonces, estos son los objetos que pueden contratarse aplicando estas herramientas. Otro punto importante que establece las disposiciones para reactivar aquellas obras que han sido iniciadas por ley de contrataciones o por el régimen de la reconstrucción con cambios, tiene que ver con la supervisión como tal. Como sabemos, en el marco de la ley, del marco del régimen general de ley de contrataciones, que también están dispuestas en la ley de presupuesto público de cada año fiscal, tenemos que la entidad puede designar a un inspector, ¿no? Para poder realizar estas actividades de supervisión, por así decirlo, en una obra, siempre que el monto de la obra no supere un cierto tope que esté establecido en la ley de presupuesto, que es un poco menos de 5 millones, 4 millones y algo más, ¿no? Si es que el monto de la obra supera este tope, entonces la entidad tiene la obligación de contratar a un supervisor, contratar a un externo para realizar estas actividades. Por debajo de ese monto, la entidad puede designar a alguien de planta para que realice las veces de inspector. Eso es en el marco del régimen general, pero en el marco de la ley de obras paralizadas, también es obligatorio que exista un inspector o un supervisor, pero en este caso no se tiene en cuenta, o mejor dicho, no se debe considerar el tope. Por lo tanto, si la obra, por ejemplo, es de 6 millones, 7 millones, la entidad tiene la posibilidad de designar un inspector o un equipo de inspectores. En este caso, la designación de los inspectores se hace sin tener en cuenta o sin considerar el monto de la obra. Entonces, otra gran diferencia entre estos dos regímenes, ¿no? Por un lado, sí es obligatorio la contratación de la supervisión cuando supera cierto monto, pero en el marco de la ley de obras paralizadas no se considera ese monto, por lo tanto, la entidad tiene la facultad de designar a un inspector o a un equipo de inspectores, a pesar de que la obra supere el tope que habíamos señalado, ¿no? Otra también tema importante a considerar es que la entidad, por ejemplo, puede haber decidido contratar la supervisión, ¿no? Para la ejecución del saldo, pero mientras realiza la contratación también tiene la posibilidad de designar un inspector o un equipo de inspectores, mientras digamos, realiza y se materializa la contratación de esta supervisión.
Otro punto importante en el marco de la reactivación de aquellas obras que fueron contratadas por ley de contratación del Estado es que a partir de la modificación que se hizo hace poco, se ha establecido la posibilidad de que las entidades, ¿no? Ciertas entidades, puedan aplicar el diseño y construcción. ¿Qué implica diseño y construcción? Como sabemos, generalmente el procedimiento que se realiza para la ejecución es que primero se contrata la elaboración del expediente técnico y luego, con ese expediente aprobado, se le entrega al contratista para que ejecute la obra. Pero el diseño y construcción implica que contrates a un mismo proveedor que te haga ambas etapas de manera simultánea, ambas temas, ¿no? Es decir, que te elabore el expediente y también te ejecute la obra. Esta modalidad, que es el diseño y construcción, solamente está pensada en el marco de la Ley de Contratación del Estado para ciertas entidades, siempre que cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Que su cuantía corresponda a una licitación pública y que el sistema también corresponda a suma alzada. Entonces, esta modalidad, tal cual se aplica en la Ley de Contrataciones, también va a poder ser aplicada en el marco de la reactivación de obras públicas. Es decir, el saldo de una obra que haya sido iniciada por Ley de Contrataciones puede contratarse aplicando esta modalidad de diseño y construcción siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones que establece la Ley de Contrataciones para su aplicación. Esto es un tema importante también, por favor, a considerar. Ahora, por otro lado, tenemos en segundo bloque aquellas obras que iniciaron bajo la modalidad de administración directa. ¿Qué es lo que nos dice la Ley de Obras Paralizadas sobre esta modalidad? En principio, que la entidad tiene la facultad, es decir, la entidad tiene la posibilidad de cambiarlo de régimen, por así decirlo. Es decir, aquella que había sido iniciada por la modalidad de administración directa y cumplió con los requisitos que se establecen en el artículo 2 de la Ley de Obras Paralizadas, se ha realizado el procedimiento de identificación y priorización, la entidad puede cambiar de modalidad y puede reactivar su ejecución aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto que está en azul que ven acá es una disposición permanente, es decir, puede ser aplicable en cualquier ejercicio fiscal mientras la Ley de Obras Paralizadas esté vigente. Por lo tanto, tanto la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, la supervisión de esta elaboración, la ejecución del saldo de obra y su supervisión pueden ser contratados en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Es decir, cambias de modalidad, lo cambias de administración directa a Ley de Contrataciones del Estado. Ojo, es un tema facultativo, la entidad tiene esta posibilidad. Si la entidad bajo decisión propia decide que si tiene una obra paralizada que ha sido iniciada por administración directa y decide continuar bajo esta modalidad, lo puede hacer, pero también puede cambiar de modalidad y aplicar las herramientas que establece esta Ley de Obras Paralizadas. Como les había dicho, la disposición de aplicar las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado es una herramienta, una disposición permanente. Pero para estas obras también se ha establecido una disposición temporal, que es un procedimiento especial de selección. Entonces, para poder contratar estos 4 objetos que yo les había indicado, se va a poder utilizar un procedimiento de adjudicación simplificada, ¿no? Pero hasta ciertos montos, es decir, por debajo de los 480.000 para el caso de consultorías y por debajo de los 10 millones para el caso de obras, la ejecución de obras. Hasta esos topes se puede aplicar este procedimiento especial de selección. Ojo que para este procedimiento ya hay aprobadas unas bases estándar que han sido adecuadas también por el OCE, ¿no? Y también han sido adecuadas, también se tienen que registrar en el SEACE, el sistema electrónico, ¿no? Que también tiene las condiciones ya para hacer estos registros. Entonces, es un procedimiento especial de selección que también es más expeditivo porque tiene plazos un poco más cortos comparado con la adjudicación simplificada que está en la Ley de Contratación del Estado. Entonces hay que considerar que para aquellas obras que iniciaron por administración directa, para poder reactivar, tienes estas modalidades, ¿no? O aplicar las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado o aplicar el procedimiento especial de selección. Este procedimiento especial de selección, ojo con ello, solo puede aplicarse hasta fines de este año, hasta fines del 2024.
¿no? También hay que considerar algo. En el supuesto que bajo la modalidad de administración directa, la entidad haya realizado en algún momento la contratación de la supervisión, porque como sabemos, bajo la modalidad de administración directa es que la ejecución se hace con los propios medios de la entidad. Pero hay algunos casos que en estas modalidades la entidad puede haber contratado una supervisión. En esta supervisión se puede aplicar, ¿no?, el tema de proponer la reanudación del contrato, en el caso el contrato siga vigente, o resolver el contrato, y si se tiene un contrato nulo o resuelto, pues puede aplicar también la figura de la contratación directa que yo había señalado hace un momento, ¿no? Entonces, como verán, se han establecido ciertas herramientas, ciertas facilidades para que las entidades puedan materializar la reactivación de una obra pública paralizada. Siguiente, por favor. En esta lámina, como verán, por el lado izquierdo tenemos todos los objetos que yo había señalado, ¿no?, para que se pueden aplicar en el marco de la Ley de Obras Paralizadas. Tenemos la consultoría para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, así también los estudios especializados que se requieran en esta elaboración. También está la ejecución del saldo de obra, su supervisión y también, como había señalado, la supervisión de la elaboración del expediente técnico del saldo de obra. Estos son los objetos que pueden contratarse aplicando las figuras que he señalado hace un momento, ¿no? En el lado derecho verán pues cuál es el procedimiento que yo he indicado, que era la invitación a aquellos que participaron en el procedimiento inicial o contratar directamente, ¿no?, teniendo en cuenta que esta invitación es facultativa en el marco de la Ley de Obras Paralizadas. Siguiente. En esta lámina está, digamos, un flujograma de cuáles son los pasos a seguir para poder reactivar la obra. Es más o menos también yo lo que había señalado hace un momento. Como verán, una vez aprobada la lista, yo decía que se puede tener dos escenarios: que se cuente con contrato vigente o que se cuente con contrato nulo resuelto. En caso se cuente con contrato vigente, se tienen dos caminos. Se puede proponer al contratista la continuidad, en cuyo caso puede aceptar o no aceptar. En caso acepte, se realizan las modificaciones contractuales que correspondan y con ello pues se reactiva la obra. En caso este contratista no acepte, se puede optar por resolver el contrato. El segundo escenario es que se cuente con un contrato resuelto o se resuelve el contrato, ¿no? En cuyo caso, si se tiene un contrato nulo o resuelto, la entidad elabora el expediente técnico de saldo de obra o puede contratar su elaboración. Tanto en la elaboración de este expediente técnico como en la ejecución del saldo y en su supervisión, se puede aplicar la contratación directa, ¿no?, que había señalado, en cuyo caso la invitación a los participantes del procedimiento de selección inicial es facultativa. Siguiendo todos estos pasos, pues se va a poder, digamos, darle ya inicio a la reactivación misma de la obra. Siguiente. Esta norma también ha establecido ciertas disposiciones que van a permitir disminuir el riesgo de que esta obra se vuelva a paralizar. Estas medidas tienen que ver en principio con dos temas, ¿no? Por un lado tenemos la Junta de Resolución de Disputas y por otro lado algunas disposiciones especiales en cuanto a medidas cautelares. Como sabemos, la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo de solución de controversias que está regulado en la Ley de Contrataciones del Estado. Digamos, es un mecanismo un poco más sencillo, más ágil, porque es como que los problemas se solucionan durante la ejecución y en la ejecución de la obra, así como que quien deseen en campo, ¿no? Digamos, hay muchas entidades que vienen aplicando esta figura y está dando bastantes beneficios. Por lo tanto, es importante considerar la aplicación de este mecanismo como un mecanismo de solución de controversias. ¿Qué establece la Ley de Obras Paralizadas en cuanto a la Junta de Resolución de Disputas? Que para aquellos contratos nuevos que se suscriban en el marco de la Ley de Obras Paralizadas y cuyos montos superen, o sea, sean mayor o igual a 5 millones, es obligatorio que se incluya una cláusula en la que se determine que la solución de controversia se va a dar a través de la Junta de Resolución de Disputas.
Para aquellos contratos nuevos, cuyos montos sean menores a estos 5 millones, esta disposición es facultativa, es decir, la entidad puede incluir, bajo acuerdo con el contratista, esta cláusula en el contrato. Y también es facultativo la inclusión de esta cláusula en aquellos contratos que sean reanudados, es decir, en aquellos en donde el contratista, luego de la propuesta de continuidad, te acepta, realiza las modificaciones contractuales y en esta modificación se puede llegar a un acuerdo con el contratista para incluir esta cláusula de que las controversias se van a, digamos, solucionar a través de este mecanismo, a través de la Junta de Resolución de Disputas. Por otro lado, tenemos que se han establecido ciertas disposiciones en cuanto a las medidas cautelares. Como sabemos, esta figura a veces trae como consecuencia que muchas de las obras se detengan, ¿no? Se paralicen. ¿Por qué? Porque el proveedor interpone de repente una medida cautelar, es aprobada esta medida cautelar y esa medida implica que la entidad no pueda continuar con la ejecución. Pero en esta ley de obras paralizadas, y acá por favor también consideren lo siguiente, estas disposiciones que voy a mencionar en este momento en cuanto a medidas cautelares, se va a poder aplicar a cualquier obra, no solo a aquellas que estén en el marco de la reactivación de esta norma, sino a cualquier obra. ¿Qué establecen estas medidas? ¿Cuáles son las medidas más importantes? En principio, lo que busca es que evitar que la interposición de estas medidas paralice la ejecución. Y obviamente lo que trae como consecuencia es que se afecte el interés público y la economía de nuestro país, porque como sabemos y les había indicado, una obra paralizada implica pues que no solucione ciertos problemas en la sociedad y que obviamente incremente los costos y tengas que disponer de mayores recursos económicos. ¿Cuáles son los puntos importantes que se han establecido? La primera es que se ha efectuado la delimitación competencial jurisdiccional. ¿Qué quiere decir ello? Muchas veces hemos escuchado que, por ejemplo, una obra que es ejecutada en Lima, a veces te traen medidas cautelares que han sido presentadas y aprobadas en Tacna, en Piura, en regiones que no tienen nada que ver con la región donde se esté ejecutando la obra. Con estas disposiciones, esa figura ya no se va a dar. ¿Por qué? Porque lo que implica o lo que indica esta disposición es que la medida cautelar debe presentarse en el domicilio principal de la entidad donde que ha convocado o donde se está ejecutando la obra. Entonces, ya se establece como obligación que cuando se quiera presentar un recurso, ¿no? Si se quiere interponer una medida cautelar, este recurso se solicite, ¿no? En la región, en el domicilio fiscal, domicilio principal de la entidad convocante o contratante, con lo cual ya se evitaría, pues, que la entidad le lleguen medidas cautelares que hayan sido presentadas en otras regiones. Esto es importante porque, como lo señalo, esto va a poder disminuir el riesgo precisamente de que se interpongan estas medidas cautelares. Otra de las disposiciones especiales es que se han establecido ciertos plazos, ¿no? Plazos acotados en el procedimiento de interposición, tanto para la interposición, para la revisión y para la resolución misma. Todos estos plazos están establecidos en la ley de obras paralizadas, ¿no? Otro punto importante que se ha indicado o se ha dispuesto es que es obligatorio que el recurso o la solicitud de una medida cautelar sea presentada acompañada de una contracautela, una garantía, ¿no? Es decir, tenga que presentarse la persona o el contratista o el proveedor que vaya a presentar esta solicitud debe acompañar su solicitud con una garantía que hace las veces de contracautela. Otro punto importante también que se ha establecido es el emplazamiento a la entidad. Quien resuelva la medida cautelar o ante quien se presente la medida cautelar va a tener que remitir a la entidad, emplazar a la entidad o correr traslado a la entidad para que ésta pueda emitir emitir su sustento, pueda levantar observaciones o pueda establecer obviamente su posición frente a esta solicitud.
Y por último, y no por menos importante, porque en realidad este punto también resulta bastante importante en estos recursos, es que quien va a resolver la medida cautelar tiene que, previo a esa resolución, hacer una evaluación de qué tanto perjuicio puede traer al interés público esta medida cautelar. Entonces tendrá que haber una evaluación de cuánto va a afectar esta medida cautelar al interés público. Y eso es un punto importante que también tiene que tener un peso importante en la decisión de quien resuelva esta solicitud. Eso, como he señalado, son los puntos, son medidas importantes, medidas que hay que considerar en el marco de la reactivación de las obras públicas paralizadas, aclarando una vez más que en el caso de las medidas cautelares son disposiciones que son aplicables para cualquier obra, esté o no en el marco de la ley de obras paralizadas. Siguiente. Bueno, esperando que haya sido entendible la exposición y por favor, agradeciendo una vez más su participación, tengan en cuenta todas estas disposiciones. Los invito a seguir participando en estas capacitaciones y también a revisar la normativa, sobre todo la ley 31589, que es la ley de obras paralizadas, y su modificación porque contiene ciertas herramientas, como he señalado, que son herramientas ágiles que va a permitir a las entidades poder reactivar aquellas obras que se encuentren paralizadas, indistintamente del periodo o del tiempo en el que estas obras estén paralizadas. Es decir, si una obra está paralizada hace 5 o 6 años, mientras cumpla con las condiciones que se han establecido, se puede aplicar estos mecanismos de reactivación. Con ello, digamos, doy pase a Mitzi, por favor, para efectuar las consultas. Gracias, César, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Primera pregunta. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir para considerar la reactivación de una obra paralizada? Como he señalado durante la exposición, la Ley 31589 fue modificada mediante Decreto Legislativo 1584, establece el marco legal para reactivar aquellas obras públicas que forman parte de las inversiones de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que luego del inicio de su ejecución física no fueron concluidas y se encuentran paralizadas. Dicha norma establece herramientas para reactivar estas obras paralizadas siempre que éstas cumplan con los requisitos establecidos en su artículo 2 o en la quinta disposición complementaria final de la ley 31589, o en la segunda disposición complementaria transitoria del referido decreto legislativo, ¿no? El decreto legislativo 1584, ¿no? Según corresponda, así como que se haya efectuado el procedimiento de identificación y priorización regulado en los artículos 3 y 4 de la mencionada ley, ¿no? Como les había señalado durante la exposición, hay que tener en cuenta ciertas condiciones, ciertos requisitos, cierto procedimiento que tiene que ver con el porcentaje de avance físico, que tiene que ver con escenarios si es que se cuenta o no con contrato vigente, y hay que realizar obviamente el procedimiento de el inventario, el informe de estado situacional y también la lista priorizada. Una vez se tenga la lista priorizada a estas obras que forman parte de esta lista, se les puede aplicar las herramientas que he señalado durante la exposición. Segunda pregunta. ¿Cómo se puede reactivar una obra paralizada de gestiones anteriores? Las herramientas de reactivación reguladas en la Ley 31589 y su modificatoria son aplicables a todas aquellas obras públicas paralizadas, ya sea contratadas mediante la Ley de Contratación del Estado, iniciadas bajo la modalidad de administración directa, así como aquellas intervenciones en el marco de la reconstrucción con cambios, siempre que se cumplan con los requisitos y demás disposiciones que se ha establecido en estas normas, indistintamente de la gestión a la que haya dado inicio a esta obra. Es decir,
Si se cuenta con una obra que fue iniciada hace 3, 4 años con otra gestión, ello no debería ser una limitante para poder aplicar estas disposiciones, porque como recuerden, como mejor dicho, para recordar, el inventario de obras públicas paralizadas debe incluir todas las obras que están a cargo de la entidad y que se encuentran paralizadas, ¿no? Y obviamente, siempre que cumplan con los demás requisitos, va a poder aplicársele las disposiciones y herramientas para poder llegar a su reactivación. Por lo tanto, sí puede aplicarse estas disposiciones a aquellas obras pues, que hayan sido iniciadas con gestiones anteriores, porque eso no es una limitante para poder aplicar esta norma. Tercera pregunta. ¿Cómo reactivar obras paralizadas por contrata? El artículo 5 de la Ley 31589 y su modificatoria establece el procedimiento para reactivar aquellas obras públicas paralizadas que fueron contratadas mediante la Ley de Contrataciones, siempre que se haya cumplido con el procedimiento de identificación y priorización establecidos en los artículos 3 y 4. Dicho procedimiento, resumen, como ya lo había señalado, implica lo siguiente, que se tenga dos escenarios. Si se cuenta con contrato vigente, la entidad puede proponer la continuidad al contratista, ¿no? Tiene un plazo para responder, o puede optar por la resolución del contrato, ¿no? Cualquiera de los dos puede ir, como le señalo, no es obligatorio que haga la invitación o haga la propuesta primero, puede ser que la entidad decida efectuar la resolución del contrato. Y el segundo escenario es que se cuente ya con un contrato nulo o resuelto, en cuyo caso esta norma faculta a que la entidad pueda contratar los 4 objetos que yo había señalado durante la exposición a través de la figura de la contratación directa, que está regulada en la Ley de Contratación del Estado, pero como lo he señalado también, existe grandes diferencias y la aplicación en el marco de la Ley de Obras Paralizadas incluso es un poco más ágil, más expeditivo, que va a permitir, ¿no?, de manera oportuna reactivar la obra. Cuarta pregunta. ¿El tiempo de paralizada la obra se condice con el presupuesto de urgente establecido en el artículo 27 de la Ley número 30225? Les había señalado también que era importante tener en cuenta, y es justamente una de las principales diferencias en la aplicación de esta figura de contratación directa, ¿no?, a diferencia de lo que establece el régimen general, la Ley de Contrataciones, y es que el artículo 5 de la Ley 31589, ¿no?, su modificatoria, es que establece el procedimiento para reactivar aquellas obras públicas paralizadas que fueron contratadas bajo la Ley de Contrataciones, ¿no?, dispone que la consultoría para la elaboración del expediente técnico de saldos de obra y o estudios especializados que correspondan a tal finalidad, así como la consultoría para la supervisión de esta elaboración o la ejecución y supervisión del saldo de obra, ya se consideran de necesidad urgente. Por lo tanto, la entidad no tiene que sustentar esta necesidad urgente, basta con que esta obra forme parte de la lista priorizada y por lo tanto ya esa necesidad urgente se entiende acreditada, con lo cual la entidad ya no tendría que acreditar, sino ya seguir los demás pasos del procedimiento para poder lograr su reactivación. Quinta pregunta. ¿Hay algún orden de prioridades para elegir las obras para reactivar su inicio o reinicio? Al respecto, el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley de Obras Paralizadas dispone que la entidad aprueba, mediante resolución de su titular y bajo responsabilidad, la lista priorizada de obras públicas paralizadas, la cual, en principio, se sustenta en los informes de estado situacional, y lo que dispone este numeral es que se debe promover preferentemente, ¿no?, la culminación de aquellas inversiones que tengan por objeto satisfacer los servicios públicos en materia de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transporte, seguridad, prevención de desastres y sistema de justicia. Entonces, lo que dispone este extremo es que el titular de la entidad debe promover preferentemente. Obviamente no es obligatorio, pero de preferencia debería priorizar aquellas que estén en el marco de estos temas, ¿no?, de estos servicios públicos que acabo de señalar. Sexta pregunta. ¿Existe un tiempo de antigüedad de las obras paralizadas para la aplicación de esta ley?
Por ejemplo, una obra paralizada del 2014 podría reactivarse bajo esta norma siempre que cumpla los presupuestos legales establecidos en la ley. Las herramientas de reactivación reguladas en la ley número 31589 y su modificatoria son aplicables a todas aquellas obras públicas paralizadas, ya sea contratadas mediante la Ley de Contratación del Estado, iniciada bajo la modalidad de administración directa, así como las IRIS, ¿no? del Plan Integral en el marco de la reconstrucción con cambios, siempre que se cumplan con los requisitos y demás disposiciones que establece esta normativa, indistintamente de la antigüedad en el inicio de su ejecución o de su paralización. Entonces, como les había señalado, si tienes una obra que fue iniciada hace 6, 7 años o lleva paralizada hace 6, 7 años, eso no es una limitante. Esta norma puede ser aplicable siempre que se cumplan con todas las condiciones, indistintamente del periodo, o sea, el tiempo que ha pasado desde su inicio de ejecución o desde el inicio de su paralización. Séptima pregunta. ¿Con qué documento se aprueba la reactivación de una obra? Como les había señalado, esta norma, la Ley de Obras Paralizadas, establece un procedimiento de identificación y priorización. Entonces, en todo este procedimiento se elaboran ciertos documentos, ¿no? Como habíamos dicho, el inventario, luego viene el informe de estado situacional y, digamos, el documento principal en el marco de este procedimiento sería, pues, la lista priorizada, que es la que se aprueba a través de una resolución del titular de la entidad. Sin embargo, luego de ello ya vienen todos los procedimientos que implicarían también aprobaciones de ciertos documentos, como por ejemplo aprobación de expediente técnico del saldo de obra y todo lo que tiene que ver ya con la reactivación misma y la ejecución de este saldo de obra. Octava pregunta. ¿Cuál es el factor que garantiza que la Ley 31589 reactivará las obras paralizadas? Como he señalado durante la presentación, esta norma tiene ciertas herramientas que van a permitir a las entidades o le dan ciertas facilidades a las entidades para poder reactivar aquellas obras públicas paralizadas. Entonces, digamos que va a depender mucho, obviamente, de la importancia que le dé la entidad y el punche que le quiera meter a esta reactivación como tal, pero en principio la norma tiene ciertas disposiciones que le van a permitir a la entidad lograr esta reactivación en plazos no tan extensos que, digamos, comparados con aquellos otros mecanismos que puedan utilizarse, pues esta norma tiene disposiciones, tiene herramientas que son muy expeditivas para lograr de manera oportuna la reactivación de la obra. Novena y última pregunta. ¿Qué entidad realizará el cumplimiento de la Ley 31589 para destrabar las obras paralizadas? La ley 31589 y su modificatoria, como había señalado, establece el marco legal para reactivar aquellas obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, digamos que estas disposiciones pueden ser aplicables por cualquier entidad de los 3 niveles de gobierno, siempre que estén sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Muchas gracias, César, por la participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia. Ley número 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, modificada mediante decreto legislativo número 158. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.